Buenos días. Vamos a iniciar con la clase número 6 de la asignatura Física 1. El día de hoy pues vamos a entrar al tema de circuitos eléctricos. ¿Sí? En clases anteriores estuvimos trabajando lo que eran la ley de Ohm. ¿Sí? En este caso, pues el objetivo era empezar a trabajar con lo que se mediría en las diversas instalaciones o circuitos eléctricos, ¿sí? Presentando allá el concepto de diferencia de potencial o voltaje, vimos igual el concepto de resistencia, de intensidad de corriente eléctrica. Bien, ello lo vamos a llevar ahora, o lo que sería ya el establecimiento del trabajo con circuitos eléctricos. Sí, habíamos visto un poco de la simbología que teníamos para la fuente electromotriz de voltaje, la resistencia, ¿sí? Y cómo se podría presentar. Bien, el día de hoy vamos a ver circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Esto es complementario con lo que estamos trabajando con la ley de Ohm, ¿sí? Por lo tanto, vamos a primero distinguir cómo se presentaría un circuito de resistencias en serie y un circuito de resistencias en paralelo. Bien, hablar de un circuito en serie, estaríamos presentando primero, tenemos aquí un circuito con tres resistencias. Aquí vamos a, por lo tanto, entonces aquí tendríamos nuestro voltaje, la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Así estaríamos presentando nuestro circuito en serie. Ahora, ¿cómo haríamos el cálculo total de las resistencias en el caso del circuito en serie? Es muy sencillo. En este caso, la resistencia total, vamos a ponerlo aquí abajo. Bueno, de este lado lo vamos a poner. El circuito en serie, la resistencia total es la suma de las tres resistencias. Así se realizaría el cálculo. Anteriormente también les mandé un material, un documento, el cual venía y describía a grandes rasgos los circuitos en serie. Aquí estamos iniciando el día de hoy a explicar, ¿sí?, este concepto y vamos a establecer que la resistencia total sería resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Es lo que vamos a establecer como la primera fórmula. Ahora, ¿qué va a suceder con los circuitos paralelos? En este caso, los circuitos en paralelo tienen otra disposición. Voy a presentarlo. Bien, en este caso, nuestros circuitos en paralelo, podemos observar que tendrían unas mallas. En este caso, estos puntos se les conocen como nodo. ¿Sí? De presentar los nodos, podemos ver que se generan en este caso tres mallas. Pueden ser más resistencias, más cantidad de nodos, ¿sí? Como el nodo 1, nodo 2, etcétera.
desde el nodo 3, nodo 4. Bien, ¿cómo se calcularía la resistencia equivalente en todo este circuito? Bien, hay una fórmula la cual nos dice que la resistencia total inversa es igual a la suma de las resistencias a la inversa de todo el circuito. Esas serían nuestras primeras dos fórmulas para distinguir cuándo un circuito está en serie y cuándo un circuito está en paralelo. ¿Sí? Y generalmente lo primero que se debe de aprender es hacer el cálculo de las resistencias equivalentes. Ya después podemos hacer los cálculos de voltaje, de intensidad de corriente, ¿sí? Mediante la ley de Ohm. Se sigue relacionando directamente con estos circuitos. Vamos a realizar dos ejemplos, ¿sí? Uno para el cálculo con una disposición en serie y otro en disposición en paralelo. A las siguientes clases vamos a ver ya los circuitos mixtos, ¿sí? Estos circuitos ya conllevan resistencias en serie y paralelo en uno solo, ¿sí? Y también hay sus determinadas reglas, pero hoy estamos iniciando a ver primero circuito en serie y también circuito en paralelo. Si algunas personas, algunos de ustedes ya lo habrán revisado previamente en la secundaria, en el área de física o ciencias experimentales, pues esto les puede servir de repaso o para aclarar algunas dudas que todavía existieran. Bien, vamos a comenzar entonces con el primer ejemplo. Bien, aquí tenemos el circuito, dicen acá, determina la resistencia equivalente del siguiente circuito. En este caso observo que la disposición de este circuito se encuentra en serie. ¿Qué tendríamos que realizar para poder resolver este circuito en serie y poder sacar su resistencia equivalente? Pues realizar la suma de cada una de las resistencias. Anteriormente habíamos comentado que las unidades para esas resistencias se llaman ohms. ¿Sí? En este caso tenemos 3 ohms, la resistencia 1, resistencia 2, 5 ohms, resistencia 3, 8 ohms. Por lo tanto, la resistencia total sería R1 más R2 más R3. Es decir, 3 ohms más 5 ohms más 8 ohms. Por lo tanto, la resistencia total sería 3 más 5 son 8, más 8 serían 16 ohms. Esa es nuestra resistencia equivalente. Ahora, lo que yo igual les mencionaba, ya que saco mi resistencia equivalente, puedo establecer, por consecuente, una relación con la ley de Ohm para el voltaje de 12 voltios. Si yo le solicitara, determina la intensidad de corriente, con la ley de Ohm, para todo el circuito, sería voltaje entre la resistencia total. En este caso, el voltaje en todo el circuito son 12 voltios.
Por lo tanto, si quiero calcular la corriente, debería ser 12 voltios entre 16 ohms. Y esto va a darnos una cantidad de amperes de intensidad de corriente. Entonces sería dividir 12 entre 16, nos da 0.75 amperes. Y ya queda establecido el valor para la intensidad de corriente que hay en todo este circuito. Bien, a continuación vamos a hacer un segundo ejemplo aplicando ahora para circuitos en paralelo. Bien, en este caso tenemos que determinar la resistencia equivalente y la intensidad de corriente para el circuito en paralelo. Tenemos una fuente electromotriz de 9 voltios, la cual tiene una conexión con tres resistencias, resistencia 1 de 2 ohms, resistencia 2 de 3 ohms, resistencia 3 de 5 ohms. Por lo tanto, para poder resolverlo, vamos a utilizar primero la fórmula para las resistencias en paralelo, que era 1 entre la resistencia total, igual a 1 entre la resistencia 1, más 1 entre la resistencia 2, más 1 entre la resistencia 3. Haciendo la sustitución nos quedarían las siguientes fracciones. 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre 2, más 1 entre 3, más 1 entre 5. Sumaremos estas tres fracciones, un medio más un tercio más un quinto. Y esto nos da 31 treintavos. Ahora, para poder determinar la resistencia equivalente, en este caso, pues tenemos que aplicar un despeje. Es decir, la resistencia total pasaría multiplicando aquí al 31 y 30 por el 1. Conviene hacer de forma directa lo siguiente. Intercambiando el numerador y el denominador de esa fracción, quedaría 30 entre 31. Y eso nos daría un resultado en decimales de 0.9675. En este caso serían ohms. Esa sería mi resistencia equivalente para este circuito. Pero me están solicitando igual la intensidad de corriente. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? Utilizando la ley de Ohm. La ley de Ohm es corriente es igual a voltaje entre resistencia.
voltaje sería 9 voltios entre mi resistencia, que es punto 9677. Hacemos esa división de 9 entre punto 9693, ¿sí? Entre toda esa cantidad, y esto nos daría, vamos a ponerlo aquí, una 9 entre toda esa cantidad, nos daría 9.3 aproximadamente de amperes. Ya tenemos la intensidad de corriente que hay en todo este circuito. Y en estos dos ejemplos, como les mencioné en la pequeña introducción, ya el tema de circuitos eléctricos. Vamos a entrar a este tema en esta semana, vamos a estar explicando estos casos para ya establecer lo que sería en la siguiente clase la actividad integradora, que sería ya su proyecto programado para este mes de noviembre que estamos iniciando. Bien, les recuerdo, estos videos están a disposición en el blog de la asignatura para que ustedes tengan la opción de verlos, ¿sí? Igual estamos compartiéndolos en YouTube allá. Los que han revisado, pues se quedan grabados allá igual. Igual en Classroom vamos a estar subiendo ya las otras dos actividades que nos faltan. Y sin más, pues les agradezco su atención y que pasen un excelente día.